Buenos días. El título del video de hoy es Puerto Rico es mediocre. Y bueno, ustedes saben que yo en videos anteriores les he hablado sobre cómo en una entrevista Axel Kaiser, un representante de lo que es la nueva derecha, él es chileno y él promueve las ideas de la libertad, ¿verdad? Entonces yo le he hablado como en una entrevista él básicamente decía que a Puerto Rico no se le conocía por otra cosa que no fuera básicamente por el reggaetón. Y que en cuanto a cosas para emular, como cuando Puerto Rico no es un país, pero otros países pudieran ver a Puerto Rico para emularlo de alguna manera, no tenía nada. Y sin embargo yo no les había enseñado esa entrevista. Se las quiero mostrar ahora. Y la entrevista, aunque esta información la saqué de un website chileno, ¿verdad? Pero la entrevista original salió del periódico El Vocero, que es un periódico puertorriqueño, y dice aquí: Puerto Rico no es un país que genere admiración política y económica, señala el presidente de la Fundación para el Progreso de Chile, Axel Kaiser, y expone aspectos como la corrupción, ineficiencia en el gasto público, gobierno muy grande y leyes laborales poco flexibles. Entonces, aquí pues yo voy a dejar que el lector les lea lo que la noticia dice. Y después, obviamente, yo voy a opinar al respecto. Si bien Puerto Rico suele destacar por la calidad de sus artistas, deportistas y atractivos turísticos, pareciera no ser un referente político y económico para el resto de los países de la región latinoamericana, según Axel Kaiser, abogado y presidente de la Fundación para el Progreso de Chile. A preguntas de El Vocero sobre cómo se percibe a Puerto Rico en los países latinoamericanos, el también escritor chileno-alemán respondió que no es un país que genere admiración en el aspecto sociopolítico. Puerto Rico es más conocido por sus artistas, obviamente, pero no como un ejemplo de políticas y economías para la región, para nada. Nadie habla de Puerto Rico. Se habla mucho más de Paraguay que de Puerto Rico, abundó Kaiser. El autor de El Economista Callejero visitará la isla la próxima semana para servir como orador principal del 7º Foro Anual de la Asociación de Comercio Aldetal, ACDET, a celebrarse el 17 de agosto, en el que abordará el tema de la pobreza de las naciones y cómo superarla, con el enfoque de la libertad económica. Para 2021, Puerto Rico ocupó la posición 69 de 181 países con más libertad económica, según el índice de libertad económica compartido por Kaiser. Sin embargo, para el analista político esto representa una posición mediocre, dado que Puerto Rico cuenta con más ventajas políticas y económicas que otros países en la región que se encuentran en una mejor posición en los indicadores de libertad económica. Eso es malo, es mediocre. En consecuencia, hay mucho que mejorar en términos de corrupción, Estado de Derecho, eficiencia del gasto público y la efectividad del Poder Judicial. Puerto Rico tiene el problema de un gobierno muy grande y regímenes laborables pocos flexibles, así que hay varios asuntos ahí que Puerto Rico debe mejorar en los indicadores de libertad económica, señaló Kaiser. En la región, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Costa Rica, Barbados y México superan a Puerto Rico en su grado de libertad económica y facilidad de hacer negocios. Y bueno, continúa diciendo: La libertad económica es la capacidad que tienen los residentes de un país para poder comprar, vender, producir, consumir y negociar libremente, sin la mediación del gobierno. Para determinar el grado de libertad económica de una región se suelen considerar 4 aspectos del ambiente económico: el Estado de Derecho, tamaño del gobierno, eficiencia reglamentaria y la apertura de los mercados. En el informe del Economic Freedom of North America 2022, Puerto Rico obtuvo la puntuación de 2 y 4, que fue menos de la mitad de la puntuación más baja en Estados Unidos, con el estado de Nueva York, que obtuvo 4 y 25, superado por California, con 4 y 59, y Hawái, con 4.65. En tanto, el escritor insistió que uno de los factores con más peso que alejan a Puerto Rico de tener una buena libertad económica es su dependencia de fondos federales. Se genera una situación de dependencia y eso es negativo, porque faltan los incentivos para que exista una disposición real a resolver los problemas, sostuvo el escritor.
Ante este panorama, en su participación en el foro de la CDED, en San Juan, Kaiser profundizará en la importancia de hacer reformas que extiendan la libertad económica y, a su vez, pretende impulsar a la clase empresarial para que tome acción a fin de lograr una mejor libertad económica en la isla. Bueno, ya habiendo escuchado eso, ustedes saben, aquel que me haya escuchado anteriormente, que yo siempre les he mencionado sobre los estados progres. Y entre los estados progres, nunca dejo de mencionar a Hawái, estado donde viví, California, estado donde estuve estacionado por un mes, New York, estado al cual visité cuando yo estaba estacionado en Connecticut. Y siempre los menciono porque esos estados, esos 3 estados en particular, hay otros que yo he mencionado, pero esos 3 estados en particular se conocen por ser super progres, por ser la representación de lo que es a nivel nacional, de lo que las políticas de izquierda a nivel social y económico empujan. Son un desastre esos 3 estados. En el caso de California he explicado cómo, a pesar de eso, pues tiene una de las economías más grandes debido a que tiene a las compañías tecnológicas ahí estacionadas. Tenía en algún momento a Tesla, y Tesla de Elon Musk, tanto como otras compañías, han huido de California debido a la manera en cómo este estado dificulta la cuestión de hacer negocios, ¿verdad? En el caso de Hawái, yo he hablado como básicamente fuera del turismo grande que tiene, por ese valor añadido que le han dado las películas, series de televisión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene todas las ramas del ejército, y como el Military Industrial Complex está ahí metido, eso básicamente digamos que impulsa a la economía, puesto que hay muchas personas que son civiles, pero son contratados por el ejército, aun cuando los militares pudieran hacer esos mismos trabajos, pero se contratan a estos civiles como, digamos que para apaciguar a la población de Hawái, a los hawaianos. Y en el caso de New York, pues bueno, realmente sí, ellos tienen billonarios ahí. De hecho, uno de ellos es Trump, era, porque Trump se mudó a Florida. Pero fuera de eso, tanto en California como en Nueva York, como pasa también en Hawái, las personas se están mudando de esos estados. Y vemos que, sin embargo, en la noticia, Puerto Rico, en cuanto a libertad económica, está muy por debajo de New York, que es el más abajo que está. O sea, así de mediocre es, y la palabra de mediocre la uso por cómo Axel Kaiser define a Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces yo he hablado también de básicamente de cómo la economía en Puerto Rico, Blanco Pi
no me acuerdo su nombre ahora mismo, pero Wilfredo Blanco Pi, él dice que en Puerto Rico no se mueve una hoja si el gobierno federal o su dinero no está ahí presente. Y lamentablemente eso es cierto. En Puerto Rico no pasa nada. No se remodela nada, no se construye nada. Si el gobierno, si los contribuyentes que pagan Federal Income Tax no son obligados a enviar su dinero por parte del gobierno federal a Puerto Rico, territorio en el cual los residentes legales no pagan Federal Income Tax, ¿verdad? Y con ese Federal Income Tax que el gobierno federal envía, pues se hace todo. Y sin ese dinero no se hace nada. Y yo he venido haciendo estos videos con la intención de no insultar a los puertorriqueños, porque yo también soy puertorriqueño. No, yo lo hago con la intención de que el puertorriqueño de a pie y el boricua, entre comillas, que me escuche, se motive a mejorar. Yo pudiera, ¿verdad?, venir con un montón de historias de que tal individuo en particular, que resulta que es puertorriqueño, logró algo en particular, y por ese hecho de que ese individuo en particular, resulta que todos los puertorriqueños somos lo más grande del mundo, ¿verdad? Yo pudiera hacer eso, que es lo mismo que hace el boricuazo, al cual yo le he dedicado un video y del cual he hablado en varios de mis videos. En tiempos más recientes apareció una tiktokera cuyo nombre no sé cuál es, pero se le conoce como la Pokémon. Es una que bueno, que se pone una peluca roja. ¿Por qué lo hace? Yo no sé. Y no sé por qué. O sea, en Estados Unidos las granes se ponen pelucas porque no quieren que se les vea el afro. Y bueno, según yo he podido ver, a la que se le llama la Pokémon, ese nombre no se lo puse yo, no tiene afro. No sé si es que está queriendo de alguna manera cambiar su aspecto para esconderse, no sé, pero el punto es que está ese nuevo ser que hace lo mismo que el boricuazo. Se dice que a esta persona, a la cual se le conoce como la Pokémon, utiliza ChatGPT, cosa que suena muy posible debido a la manera en cómo todo lo que narra se escucha, ¿verdad? Se escucha bien mecánico, bien computadora, ¿verdad? Que por lo menos yo pudiera decir que el boricuazo, a pesar de que les vende estas historias a los boricuas, entre comillas, para que se les hinche el corazón. Bueno, pues por lo menos el boricuazo se dedicaba a buscar esta información por sí mismo cuando todavía no existía la inteligencia artificial, ¿verdad? Los que me han visto saben que yo, además de buscar noticias como hice en este video, utilizo también videos que incluyo en videos como este, aunque en este no hay ningún video. Y también utilizo y les muestro cuando utilizo. Y si no les muestro, les digo de dónde salió la información, que fue de inteligencia artificial. Pero bueno, el punto es que bueno, está este nuevo ser
que utiliza la inteligencia artificial para venderle esta propaganda al boricua, entre comillas, para que al igual que al boricuazo se le hinche el corazón. Mientras esto sucede, el boricua, entre comillas, permanece en esa fantasía, ¿verdad? Donde al contársele estos logros de estos otros individuos, que no son ellos, obviamente, en vez de ellos motivarse a mejorar, que es lo que yo intento con estos videos, lo que buscan es defender la mediocridad. Y entonces cuando uno hace videos como estos, insultan a uno, le quitan el gentilicio, dicen que uno no es puertorriqueño, dicen que uno es hasta dominicano. Yo sé que en República Dominicana hay personas, ¿verdad? Como Charitín, y yo si fuera dominicano, yo sería uno de esas excepciones, ¿verdad? Pero no, yo soy puertorriqueño y cuando uno hace estos videos con la intención de querer hacer ver la realidad de Puerto Rico, de lo mediocre que es su gobierno, y que ese gobierno no está ahí porque sí, sino porque la gente votó por ellos. Y si la gente votó por ellos, la culpa es de la gente. Cuando yo hago estos videos es para que usted, mano, abra los ojos y se motive, como me ha motivado. Esa imagen que ven allá atrás es de Thomas Sowell, un grone americano que yo he mencionado en varias ocasiones, que es una de mis motivaciones de querer yo promover las ideas de la libertad, porque él es de derecha. De hecho, ahí no lo pueden leer porque está muy pequeño, pero básicamente esa es una de sus frases, que él dice que él no entiende cómo se considera avaricia el querer uno quedarse con lo que uno ganó, o sea, con el dinero que uno ganó, pero no es avaricia querer quitarle a ese que trabajó el dinero por el cual trabajó. Esa es una de sus frases. Y es una de las cosas que las ideas de la libertad impulsa. Yo les he hablado en varios de mis videos de cómo taxation is theft. Los impuestos son robo. Y cómo las personas debieran de poderse quedar con su dinero para hacer con su dinero lo que ellos quieren, y no que el gobierno haga con su dinero lo que el gobierno quiera hacer. Les he hablado sobre esta historia que hace Agustín Laje, que él dice, o esta pregunta que él dice, que si usted le confiaría a un político su billetera, donde usted tiene el dinero en efectivo, tiene tarjetas o cualquier otro medio que usted pueda hacer para pagar. Obviamente usted no estaría dispuesto a hacerlo. Sin embargo, creemos en gobiernos grandes, paternalistas, todopoderosos, que es el tipo de gobierno que tiene Puerto Rico, y el cual Axel Kaiser critica. Y ese es el problema. El problema es simple y sencillamente ese gobierno que depende de otro gobierno y de las personas que dependen de esos dos gobiernos. Y mientras esas personas sigan teniendo esa mentalidad de dependencia de la misma manera en que el gobierno que tienen lo hace, nunca van a mejorar.
Y mientras sigan escuchando a personas como el boricuazo o a la que le llaman la Pokémon, los puertorriqueños no van a lograr abrir los ojos y motivarse a ser mejor. Y aunque este video realmente lo he basado en Puerto Rico, piense usted, si usted no es puertorriqueño, cómo esto le aplica a su país. Si usted vive en Estados Unidos y usted vive en uno de los estados que Axel Kaiser menciona, usted piense cómo eso le aplica a su estado. Y también obviamente piense cómo eso aplica a su nación en el caso de que usted viva en uno de los estados y usted decida si usted realmente quiere que los partidos de gobierno que promocionan ese tipo de gobierno grande, paternalista, todopoderoso, desastroso, como fue el gobierno de Biden y Kamala, si usted quiere que ese tipo de gobierno vuelva a tomar el poder a nivel nacional. Definitivamente que aunque este video fue hecho dirigido para Puerto Rico, le aplica al lugar donde usted esté. Y bueno, habiendo dicho eso, si usted aprendió algo o lo he motivado a salir de la mediocridad que Axel Kaiser menciona, me gustaría que lo comparta. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.